Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. Veréis, esto es un transistor. Esta pieza que veis aquí. Esta pieza que veis alberga un gran misterio y es el origen de toda nuestra tecnología. Televisores de LED, ordenadores, teléfonos inteligentes, coches con ordenador de a bordo, microondas, la conquista del espacio. Todo se lo debemos al transistor. Lo cierto es que detrás de esta pieza hay un misterio. El misterio del transistor. El origen de esta pieza, de este componente electrónico, es muy misterioso. Veréis, el transistor tiene múltiples utilidades. Puede ser un amplificador de señal, un conmutador, un resonador, puede ser muchas cosas. Antes de estos artefactos había las llamadas válvulas de vacío, o las lámparas. Necesitaban mucha energía, se calentaban, se fundían y eran de gran tamaño. Eran muy delicadas, además. La base de los actuales microprocesadores, os voy a enseñar uno. Este es un microprocesador, como podéis ver aquí, es el transistor. Dentro de esta pieza hay varios millones de estos, enormemente miniaturizados. Pero este pequeño juguete, como ya he dicho antes, tiene un misterio en su origen y es del que vamos a hablar hoy. Fue en el año 1947 cuando se reúnen en los laboratorios Bell 3 científicos y durante unos pocos meses centran su investigación en un proyecto secreto. En diciembre del mismo año, de 1947, descubren el efecto semiconductor del germanio, el cobre y el óxido de cobre. Eran William Shockley, John Bardeen y Walter Batten quienes produjeron el primer transistor hecho por el hombre. Este suceso les produjo o les supuso recibir el premio Nobel en el año 1956, no por inventar el transistor, como a menudo se supone, sino por descubrir los efectos de semiconducción de los mismos. Podemos pensar que estos científicos, antes de descubrir el transistor, hacía mucho tiempo que llevaban trabajando en ello, o tenían una idea, o habían redactado artículos, o tenían notas, o tenían apuntes, o había conexión entre ellos. Lo cierto es que nada de nada antes de diciembre de 1947. Entonces, ¿de dónde les surgió la idea? ¿Qué es lo que ocurre en el año 1947? Tenemos que empezar por ahí. En julio de ese mismo año, un granjero en Nuevo México, un hombre que se llamaba Mark Brazel, descubre unos extraños restos dispersos por su rancho. Asimismo, afirma haber visto cosas extrañas en el cielo días antes de ese hallazgo, de los restos que encontró. Pone este hecho en conocimiento del sheriff local, quien a su vez se lo comunica a las autoridades, que a su vez pasan al mando militar, quienes crean o ejecutan un despliegue impresionante en la zona, donde peinan milímetro a milímetro recogiendo unos extraños restos y supuestamente o presuntamente un gran artefacto. Algo se había estrellado en las tierras del señor Brazel, algo que incluso el propio ejército llegó a calificar de ovni. Y eso lo hizo en la primera de las declaraciones. Incluso el periódico local incluyó en portada un título diciendo que un ovni se había estrellado en Roswell, Nuevo México. Al poco tiempo y de manera precipitada fueron los mismos militares quienes se encargaron en otra rueda de prensa posterior en desmentir todas sus propias palabras. Lo que antes había sido un ovni dicen que no lo es y decían que era un globosonda, sencillamente. Lo que no podemos entender es cómo son capaces de no ver o no distinguir un globosonda en primera instancia. Lo cierto es que el caso Roswell tiene muchos entresijos, hay cosas muy extrañas dentro de él y no nos vamos a centrar en el mismo hoy en día. Haríamos un vídeo de varias horas de duración. Lo cierto es que es una cortina de humo y todo huele mal, da una especie de tufillo extraño. Resuena o el sonido que nos deja de fondo es similar al asesinato de John F. Kennedy, donde unos informes oficiales, la Comisión Warren, despliega una especie de idea general que en nada parece ser que coincide con la realidad. Pero vamos a centrarnos en el hecho. ¿Qué relación existe entre el transistor
y el incidente de Roswell. Veréis. Es cierto que 70 años antes se investigaba sobre el efecto semiconductor y las propiedades de algunos componentes, pero nunca con la base del germanio y el óxido de hierro, y el óxido de cobre y el cobre. Es cierto que incluso en los años 20 los laboratorios Bell estaban investigando los efectos semiconductores de algunas materias, pero estaban muy lejos y en pañales con respecto a lo que se descubrió a finales de 1947. Fue un enorme salto desde las válvulas de vacío hasta los transistores, una especie de pasar de andar a surcar los cielos. Os vamos a contar qué es lo que pensamos en el mundo desconocido. Veréis. Los restos recogidos del OVNI en el año 1947 fueron entregados en parte a los laboratorios Bell, donde disponían de los medios más avanzados de aquella época para analizar correctamente y desentrañar el secreto de algunos de estos restos que encontraron de aquel OVNI. Crean un equipo con los mejores hombres y científicos que había entonces en Estados Unidos, entre los que se encontraban Shockley, Bardeen y Batten. Se encierran y trabajan día y noche durante bastante tiempo, aunque no excesivamente, como ya he dicho antes, unos pocos meses, un par de ellos, y desentrañan el misterio de estos sistemas ignotos para la ciencia de entonces, de aquella época. Descubren que gran parte de estos restos, al nivel microscópico, están conformados de germanio y cobre, y de ahí nace el descubrimiento de los semiconductores. Ingeniería inversa. ¿Fue el incidente de Roswell para avanzarnos tecnológicamente? ¿Produjo un avance tecnológico el incidente de Roswell? ¿Toda la tecnología que nos rodea nace de un aparato proveniente del espacio exterior? Quizás. Toda la tecnología a todos los niveles, industrial, espacial, militar, personal, de investigación. Todo nació aquel lejano diciembre de 1947. O quizás una misteriosa mano se lo entregó en julio de 1947. Piensa en todo esto. Piense que quizás toda la tecnología que tenemos es porque alguien ha querido entregárnosla. Un incidente, un accidente, unos hechos casuales. ¿Todavía a estas alturas podemos pensar en la casualidad? ¿Nos quedan dudas al respecto? Hay una segunda parte en la que hablaremos de otro descubrimiento adicional del que se ha hablado muy poco, prácticamente nada, y que se hizo también en los laboratorios Bell, y que al parecer ese descubrimiento sigue clasificado como secreto. Un avance tecnológico desconocido que revolucionaría toda la ciencia y todos los sistemas electrónicos que conocemos. De ello hablaremos en una segunda parte. Bien, pensad en todo esto. Sin más, desde mundodesconocido.es nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.